Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos este día sábado 5 de abril en nuestro encuentro sincrónico en el curso de construcción de vínculos en el ámbito educativo mediante metodologías activas. Bienvenida a todos los presentes, muchas gracias por participar, gracias por estar del otro lado compartiendo con nosotros el enriquecernos en una capacitación que como objetivo tiene brindarnos herramientas para aplicar en nuestras aulas, para aplicar en nuestras instituciones, con el objetivo de prevenir, combatir y superar situaciones o dificultades que tenemos de convivencia en nuestras aulas, ya sea en nuestros estudiantes, entre los estudiantes, de estudiantes a profesores, de profesores o maestros hacia estudiantes, o también algunas dificultades que tenemos de convivencia entre docentes, docentes y directivos, por ejemplo, o algún otro personal o actor social, comunitario o educativo. Es bastante amplio los actores que intervienen en las distintas instituciones y es bastante amplio y complejo también las diferentes situaciones de convivencia o de mala convivencia que pasamos en nuestras instituciones educativas, en particular en la provincia de Salta. Sabemos que presente tenemos también de otras provincias, pero nosotros nos vamos a enfocar en particular con respecto a lo que es la provincia de Salta. Vamos a hacer un pequeño repaso a modo de retomar algunos conceptos que vimos en el encuentro sincrónico anterior, que tenían que ver con las dificultades de convivencia, los tipos de dificultades que se pueden plantear, que no siempre son una violencia directa física, sino que muchas veces estas violencias se ven atravesadas por situaciones de abuso de autoridad, de abuso de poder, o se ven con situaciones que son un poco más simbólicas a lo que nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente estamos acostumbrados y se naturalizan mucho en las instituciones. Hablamos también en nuestro encuentro anterior con respecto a la estigmatización que sufren muchos estudiantes con respecto a sus procedencias o contextos socioeducativos. Procedencias decimos en el sentido de su contexto familiar o su entorno familiar o el entorno barrial o su situación de hábitat donde cursan sus trayectorias educativas. Hicimos un pequeño intercambio de situaciones en el encuentro anterior, de situaciones educativas que vamos mirando, atravesando, visualizando y visibilizando en nuestras aulas. Y fue un sonido un poco repetitivo, ¿no? En el encuentro sincrónico, el compartir experiencias de muchos docentes con respecto a la inclusión. Es algo que no lo dejamos pasar por alto porque se repitió mucho en las charlas, tanto del chat como de las intervenciones que pudieron hacer algunos de ustedes en el encuentro sincrónico pasado. Con respecto a la unión que vamos a hacer ahora de otra de las temáticas que vamos a trabajar en este curso, que tiene que ver con las metodologías activas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver algunas de esas metodologías activas, cómo las podemos caracterizar, cómo las podemos elegir. Ustedes vienen trabajando en los foros de una manera muy participativa, los felicito, con mucho compromiso, la gran mayoría de ustedes, y también en los trabajos prácticos, y vienen desarrollando, eligieron ya algunos de ustedes, un camino para llegar al trabajo final. Otros todavía están un poquito indecisos, quizás tiene que ver también con la experiencia, ¿no?, que tienen en aulas
o que no tienen aún en aulas porque son docentes noveles o algunos son estudiantes avanzados. Pero ya vienen encaminados en poder elegir algún tipo de metodología activa según algunas de las narraciones que fueron atravesando y que fueron compartiendo en los trabajos prácticos, por ejemplo, en el 1 o en el 2. Sí, no hay ningún problema, Fabiana. Eh, la idea, ¿cuál es? Repitamos un poco lo que es la metodología de trabajo de este curso. Los trabajos prácticos son partes del trabajo final, son pequeños escalones para llegar a ese trabajo final. Por lo tanto, quienes ya vienen avanzando en los trabajos prácticos 1, 2, 3, que muchos de ustedes ya lo tienen presentado, ya van trabajando y perfilando cuál va a ser la entrega de su trabajo final. Para los que aún no iniciaron, hoy vamos a hacer un recorrido general de todas las metodologías activas para que puedan elegir o pararse en alguna de ellas que les resulte cómodo poder trabajar en el nivel en el que se desempeñan. Tienen la posibilidad de hacer ahora consultas, vamos a abrir en varias oportunidades para que puedan interactuar tanto con los profes capacitadores como con sus colegas, ¿no? Y contar un poco las experiencias que eso también nos permite enriquecer. Si me permiten un momento, yo voy a preparar la pantalla para poder empezar a compartir en un ratito. Si quieren aprovechar este momento para hacer algunas recomendaciones, las profes. Bien. Bueno, voy a compartir. Y les cuento que no me está dejando compartir. Ay, ay, ay. Bueno, denme un segundo, por favor, lo voy a pasar. Bueno, bienvenidos a los que se sumaron recién, bienvenidos y muchas gracias a los que están desde YouTube en vivo. Bien. Cuando nosotros hablamos de trabajar las metodologías activas, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos que la mayoría de las metodologías activas, sin importar cuál de ellas sea el modelo que nosotros elegimos trabajar en nuestras aulas, ni tampoco, sin importar el nivel para el cual la vamos a aplicar, tienen algo en común que comparten todas ellas, cualquiera sea la metodología activa. Lo que tienen en común es que siempre trabajamos pensando en desarrollar y en motivar las competencias, las capacidades, las habilidades y las destrezas de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de competencia, hablamos de procesos complejos que tienen que ver con el desempeño de ese estudiante y de qué forma y de qué manera ese estudiante va a poder, en determinados contextos que nosotros le planteemos, integrar los saberes que él tiene, los saberes de poder hacer, los saberes de poder tomar decisiones, de conocer, y entre esos saberes también el cómo poder convivir. Cuando nosotros hablamos de metodologías activas, decimos que intervienen entre esas, en cualquiera sea el tipo de la metodología activa, ya la vamos a definir y la vamos a trabajar por categoría, pero cualquiera sea, tiene que ver con las competencias, las capacidades
las habilidades y las destrezas. Realizar actividades o resolver problemas con un sentido específico, con un reto, con una motivación, con flexibilidad, con creatividad. Tiene que ver con poder comprender cuál es el objetivo que tiene esa actividad o poder desarrollar esa consigna plasmada quizás en un trabajo práctico, en una evaluación que muchas veces otorgan los docentes a sus alumnados. Pero poder comprender va mucho más allá de solamente leer la consigna e interpretarla. Que el estudiante pueda comprender cuáles son las actividades que tienen que llevar adelante, tiene que ver con que la actividad también le sea motivadora, es decir, que esa actividad despierte en él algún tipo de interés. Que ese interés pueda estar atravesado por contextos de la vida real o que ese interés pueda estar atravesado por situaciones que pueda llegar a tomar algún tipo de decisión, por ejemplo. Vamos a ejemplos puntuales. Si a un estudiante se le pide, porque sí nada más, una determinada tarea, el estudiante puede decir, bueno, ¿qué sentido tiene que yo realice esto? Y muchas veces las conversaciones entre estudiantes y docentes es porque yo te lo pido, o porque lo tenés que hacer, porque lo tenés que aprender. Y no necesariamente se justifica cuál es el motivo, cuál es el interés, cuál es la finalidad que tiene un determinado saber o contenido cuando ellos tienen la curiosidad de preguntar en qué aspecto lo van a usar. Yo voy a ir a un ejemplo concreto con respecto a lo que es mi área. Por ejemplo, en matemática muchas veces los chicos te consultan, hablemos nivel secundario, muchas veces te consultan y te dicen, ¿para qué voy a aprender esto, profe? ¿Cuándo me va a servir? ¿Cuándo voy a aplicar logaritmo? ¿En qué momento de la vida lo voy a aplicar? ¿En la vida cotidiana? ¿En la vida diaria? ¿Cuándo lo voy a hacer? Mucho más sencillo es cuando hablamos, por ejemplo, de matemática y estamos hablando de operaciones básicas, suma, resta y demás. Le podemos dar ejemplos concretos de la vida cotidiana en donde lo van a aplicar. Cuando ya nos hacen una pregunta para ellos un poquito más elaborada y que sorprende en el contexto al docente, muchas veces nuestras respuestas como docentes hacia los estudiantes no son la más adecuada, no son la más disparadora de su curiosidad o la más propicia para despertar en él el interés de querer aprender. Como toda actividad docente, cuando nosotros hablamos de tratar de desarrollar en ellos competencias o capacidades, digo, como toda actividad docente que debería estar planificada, nosotros también debemos planificar en las actividades con respecto a desarrollar esas competencias y esas capacidades que queremos desarrollar a nuestros estudiantes, valga la redundancia. ¿De qué manera? Cuando nosotros hablamos de que las competencias son necesarias para su desarrollo intelectual, académico, socioafectivo, son importantes para su desarrollo como ser humano y después poder aplicarlo a una vida posterior, laboral, hablemos de los chicos en secundaria o en nivel técnico, en los chicos en primaria, poder aplicar y pasar a un nivel diferente como es el secundario, en donde vienen de primaria con 3 o 4 docentes de diferentes áreas y pasan de golpe a una secundaria con 12 o 13 docentes distintos y a todos le tienen que complementar tareas, actividades, desarrollo de evaluaciones y demás de la misma manera, y nosotros no fuimos en el proceso
ayudando a desarrollar esas competencias y esas capacidades en nuestros estudiantes, difícil va a ser que ese estudiante pueda cumplir con las expectativas que nuestro sistema educativo nos exige. Entonces, cuando nosotros hablamos de una herramienta o una estrategia, una metodología, una técnica que nos permita desarrollar de manera más efectiva y significativa las competencias que queremos en nuestros estudiantes, no necesariamente son la parte memorística de los contenidos, la memorización de esos contenidos, ni simplemente la repetición. Cuando nosotros hablamos de desarrollar competencias, es un conjunto de otras habilidades y destrezas que el estudiante debe tener. Cuando nosotros hablamos de que el estudiante debe ser capaz lo podríamos definir como la capacidad o la potencialidad que tiene de poder llegar a algo, de poder adquirir algo. Decir que un estudiante es capaz de hacer algo, de resolver, de tomar una decisión, de exigir, ¿no? ¿Por qué no? Demandar, nosotros estamos viendo en él una potencialidad. No estamos viendo algo concreto, tangible, estamos viendo la potencialidad de poder ser. Cuando nosotros hablamos que un estudiante ya es competente, tiene la competencia, es porque logramos comprobar y ver ya un producto tangible en ese estudiante. Podemos decir que un estudiante es capaz de resolver una determinada situación en una situación de evaluación, pero en ese momento estamos todavía en una situación de hipótesis. Cuando nosotros decimos que el estudiante ya tiene esa competencia adquirida, es porque nosotros pudimos comprobar que él llegó a obtenerla. Es decir, vimos algo tangible que probablemente puede llegar a ser después de una evaluación. Hasta acá, ¿alguna duda? En general, es como un repaso de contenidos o de definiciones que se supone nosotros manejamos. Saber qué es una competencia, saber qué es una capacidad, definir cuándo creemos que un estudiante es capaz de lograr algo y a qué apelamos llegar o cuál es nuestro objetivo de logro de adquirir en esos estudiantes o poder desarrollar, mejor dicho, en esos estudiantes una determinada competencia. Entonces ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno. Bien, bueno, veo que que nos van siguiendo. En el chat de YouTube, a ver a las profes, si me colaboran, Alicia, Pato, porque yo no estoy visualizando el chat de YouTube. Si es que hay alguna duda o algo para retomar. Buen día a todos. No, profe, por ahora están poniendo asistencia nada más. Bien, 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 perfecto. Bueno, entonces, vamos a ir a lo que son las metodologías activas. ¿Cuál es la modalidad del cursado? La idea es que cuando nosotros venimos a las clases sincrónicas, los espacios de las clases sincrónicas, ya lo podamos desarrollar con el material que el cursante, es decir, ustedes, los profes, ya pudieron leer, pudieron curiosear un poco en las lecturas, en los videos, en los contenidos, en las actividades, para que este encuentro sea un poco más enriquecedor y no justamente impartir nada más que un conocimiento o compartir con ustedes un determinado conocimiento en común y que nos enriquezcamos todos con las experiencias y demás en la participación. Por lo tanto, muchos de los contenidos o definiciones que estamos hablando el día de hoy son actividades que ustedes ya vinieron desarrollando o en la trayectoria de
de su carrera profesional docente, o por lo menos en el cursado, para los docentes nobles y algunos estudiantes avanzados, en el cursado de lo que llevamos de esta actividad. Cuando nosotros hablamos de metodologías activas, hablamos de un conjunto de estrategias, no de una sola estrategia. Muchas veces se confunde decir, lo tomemos a modo de ejemplo nada más, se confunde decir, por ejemplo, aprendizajes basados en proyectos, los ABP, y que el ABP es solamente eso, hago un proyecto y no interviene ninguna otra metodología. En realidad no es tan tajante la definición de una metodología activa, porque quizás un aprendizaje basado en proyectos puede estar también enriquecido al mismo tiempo por un aula invertida, por un aprendizaje en retos, por un aprendizaje con trabajo colaborativo, por un aprendizaje con trabajo participativo o cooperativo. Quiere decir que cuando hablamos de una metodología activa, no estamos hablando puramente o exclusivamente de esa metodología. Esto me recordó que hace unos días, conversando vía WhatsApp con una de las profes, al momento de que estaba realizando sus actividades, me decía, yo tengo una idea. Esa idea no se encasilla en una sola metodología activa. Es como que agarro un poquitito de cada una y lo quiero implementar y hacer un conjunto. ¿Se puede? Sí, claro que se puede, porque cada uno de ustedes va a adaptar primero, según las necesidades que tienen. Recuerden que el aplicar estas metodologías activas tiene que ser, o el objetivo es, al menos lo que estamos proponiendo, superar alguna situación de violencia o prevenir alguna situación eh, de, de una convivencia que que no esté siendo muy sana, que ya se vean algunos signos de que puede llegar a traer conflicto, si es que todavía no están presentes, entonces tratar de prevenirla, que sea una actividad superadora. Pero ese tiene un montón de aristas. No podemos hablar que solamente se presenta, no sé, un caso de bullying o que solamente se presenta agresiones entre pares porque, no sé, son dos bandos de barrios diferentes y no se llevan bien, entonces se pelean en el curso. O unos niñitos de inicial que uno de los chicos no socializa muy bien, entonces cuando alguien se acerca, no sé, tira golpes o muerde, ¿no? Recuerdan, hablábamos de tratar de no estigmatizar a los estudiantes porque siempre tenemos que tener presente, siempre es algo que no podemos olvidar, que nosotros somos los docentes de las dos partes, de la víctima y del agresor. Siempre lo tenemos que tener presente. Entonces, reconocer cuál es la situación que nosotros queremos superar ya es difícil, ya es complejo. Es mucho más complejo elegir la herramienta con la cual quiero superar esa situación. Entonces, es probable, es posible que no haya una herramienta pura, es decir, una metodología activa que sea pura, 100% aplicable a una situación superadora, a una situación, por ejemplo, no sé, de bullying dentro de quinto grado de primaria, a modo de ejemplo, ¿sí? No haya una única situación también dentro de ese grado, que sea un conjunto de varios pequeños puntos de quiebre dentro de la convivencia. Entonces, es necesario hacer un buen diagnóstico, primero elegir qué es lo que quiero superar, qué es lo que quiero prevenir, y después ver cuál de las herramientas de las metodologías activas me puede ayudar con esa situación. Volviendo a las metodologías y a sus definiciones, decíamos que es un conjunto de estrategias, pero es un conjunto de estrategias, y ahí es donde dice el paréntesis, que pueden estar complementadas entre sí. ¿Cuál es la mayor característica o la principal característica? Que este conjunto de estrategias
tienen que ser dinámicas, tienen que ser participativas. Al menos esas dos cualidades deben tener, esas dos características, dinámica y participativa. Porque quien va a ser el protagonista, el primer protagonista, el protagonista de la película, es el estudiante, no el docente. El docente tiene que tener un papel de acompañador, perdón, un papel de guía acompañador. Bueno, me falló me falló el inconsciente. Quise unir dos palabras. Tiene que tener un papel de acompañante, de guía, una mirada asertiva, una escucha asertiva, ¿no? En cuáles son las dudas y los miedos que tienen los estudiantes en poder llevar a cabo determinada actividad y poder aconsejar también a ellos algún cambio. Quizás es necesario algún tipo de variable que ustedes apliquen al momento de llevar a cabo esta metodología activa. ¿Qué quiero decir? Muchas veces nosotros planificamos y vemos un entorno y un contexto ideal, pero al momento de llevarlo a cabo tenemos ciertos imprevistos, ciertas urgencias que no nos permiten lograr todo lo planificado. Por lo tanto, si nosotros pensamos que los estudiantes iban a resolver, hacer, actuar, efectuar una determinada acción y después el estudiante no lo puede lograr llevar a cabo, tenemos que tener algún tipo de estrategia, un plan B para esa situación. Entonces, aconsejar y acompañar y no forzar situaciones que quizás no van a ser fructíferas. Forzarlo a un estudiante a realizar determinada actividad que no se está sintiendo cómodo, quizás no lo pueda lograr. A modo de ejemplo, vamos a hacer una campaña de prevención contra el dengue y los chicos van a salir a repartir unos volantes que ellos realizaron y a concientizar a sus compañeros institucionales en el recreo o después del recreo y demás, con sus volantes, animarse a contar de qué se trata eh, la campaña contra el dengue, de prevención contra el dengue. Pues resulta que les dio miedo a último momento ir a hablar. Nos situemos nuevamente, a modo de ejemplo, en el 5º grado. Y le dio miedo ir a hablar con los chicos del 7º, porque bueno, son más grandes. Y no sé, tuvieron la vergüenza, les empezó a crecer ahí el miedo, la vergüenza de que los chicos se burlaran. Entonces no se animaron a último momento a salir. Pero ¿qué hacemos? La campaña hay que llevarla a cabo lo mismo. Estaba prevista esa jornada. Bueno, buscar una herramienta que les permita a los estudiantes compartir lo que ellos trabajaron, lo que diseñaron, tanto esfuerzo para hacer sus volantes, para buscar la información, para volcar esa información. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. No se escucha, profesora. No se escucha, profe. Profe Mirta, se cortó el sonido. No sé si Ahora, usted nos está escuchando. Ahora sí. ahora sí, sí, bien. Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora se Bien. escucha. Gracias, gracias. Sí, se acabó la carga del micrófono. Y se cambia el micrófono, me dan un segundo y retomamos. Les decía que muchas veces ese pánico escénico a último momento a los chicos no les permite, a los estudiantes no les permite llevar a cabo las actividades que ellos tenían previstas, tenían programadas. Muchas veces tienen que ver
si ya te doy la palabra, Maribel, muchas veces tiene que ver porque no están acostumbrados a hacerlo, pero es parte de la vida real, ¿no? En la cual después se van a tener que desempeñar. Por ejemplo, estos estudiantes de un 5º grado van a tener que dar, no sé, alguna exposición oral en secundaria frente a todo el curso y no están preparados. Les falta seguridad, les falta oralidad para poder desarrollar una lección oral. Entonces, nosotros tenemos que ayudar como docentes y acompañarlos a superar esos desafíos que van teniendo, por ejemplo, en este caso a modo del ejemplo que estábamos viendo. Sí, Maribel, abrí tu micrófono. No, profe, buen día. Yo ¿Qué quería tal, Wendy? avisar que no se escuchaba. Esa era mi Ah, intervención. bien, te había quedado entonces la Sí, manito sí, levantada. sí. Bien, gracias. Gracias, No, profe. no, de nada. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a hacer un poquito más dinámico. Igual los profes que están en el chat de YouTube, muchas gracias por todos los que están participando de YouTube. Bien, entonces pasemos en limpio algunos conceptos que quizás al ir hablando tan rápidamente vamos perdiendo un poco el hilo. Decíamos que todas las metodologías activas, cualquiera sea la que vamos a elegir, todas están atravesadas por las competencias, por las capacidades, habilidades y destrezas que nosotros queremos desarrollar y queremos motivar a desarrollar a nuestros estudiantes. Hablar de metodologías activas es hablar de competencias. Entonces, si nosotros vamos a pensar una metodología activa, tenemos que pensar qué competencias queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Por ejemplo, volvamos a la campaña del dengue. Yo veo que mi grupo clase es un grupo muy tímido. Entonces, yo observé que necesito desarrollar mayor competencia con respecto a la comunicación. Es un grupo tímido, muy vergonzoso, no le gusta participar o hablar, no sé si pasa por no me gusta, no lo saben hacer, entonces yo quiero desarrollar en ellos la capacidad de la comunicación con un poco más de fluidez. No sé si está del todo bueno decir voy a hacer una actividad mediante la metodología activa, por ejemplo, aprendizaje basado en reto, que el reto sea la campaña publicitaria de prevención contra el dengue, pero mandarlos a los estudiantes directamente a visitar a sus compañeros de cursos, por ejemplo, en otra división o los grados superiores. Quizás con los grados inferiores se sientan un poquito más seguros, pero con los grados superiores seguramente van a tener vergüenza. Entonces, ¿qué sugerirían ustedes que podemos darle a ese mismo reto, a esa misma campaña? ¿Qué vuelta le podemos dar a esa estrategia para que funcione? Y para que no le agarre a los chicos, que ya vi y diagnostiqué en primera instancia que es un grupo que es muy tímido, ¿no? Que tiene problemas de comunicación. Bueno, motivación. ¿Cómo sugerirías, Macarena, esa motivación? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo sugerir al docente que está parado frente a una actividad fantástica, planificó todos los detalles, pero no tuvo muy atento, no sé, digamos ahí una pequeña debilidad a que los chicos podían llegar a tener ese problema al momento de salir del aula? ¿Qué le podemos sugerir? Quien se anime, abre el micrófono y compartimos algunas ideas. ¿Qué le podemos sugerir? ¿Cómo mejoramos esa situación?
¿Cómo le hacemos una situación superadora? ¿Qué variable le pondrían? A ver, Beatriz. Sí, profe, estaba acá pendiente de lo que usted decía, y sí sucede muchas veces, no tan solo en el nivel primario, sino también en el nivel secundario, ¿sí? Sí, Yo sí, tengo conocimiento de chicos, porque he trabajado en el año 2021 allá en la frontera de Aguas Blancas. Entonces, cuando nosotros tuvimos que hacer una exposición, digamos, de la Edad Media y llevar este conocimiento de cómo iban avanzando, los chicos de cuarto año tenían miedo o estaban inhibidos porque ellos decían que se iban a presentar a un curso un poquito más altos que ellos. claro. Entonces, yo como profesora de filosofía y con la profesora de psicología, tuvimos una idea de darle una charla, donde ellos tenían que estar seguros de lo que iban a decir. Cosas que si alguien viene o con una simple pregunta a burlarse, ellos tenían cómo responder. Porque nosotros antes de arrancar, antes de salir del curso, ya lo habíamos preparado a ellos. Si alguien viene, existe mucho esta competencia de que si te expresas bien, de que si tenés una dificultad para decir una palabra, o sea, difícil, se te ríen, se burlan. Entonces, a decirles que no les lleven el apunte, sigan para adelante Bien, y que todo se puede. Eso, profe. bien, muchas gracias, Beatriz. Quiero retomar 2 o 3 cositas que dijiste que son muy importantes, muy interesantes, que justamente para ahí vamos. ¿Cómo le podemos dar confianza a los estudiantes? La confianza la van a tener con el dominio del tema que ellos estén por exponer. Si ellos estudiaron, ya te doy la palabra, Janet, dame un momento. Si ellos estudiaron el tema que ellos van a exponer, se van a sentir seguros, van a adquirir cierto grado de confianza para poder hablar. Si el estudiante no estudió lo que tiene que exponer, no lo vio muy de pasada, por supuesto que va a estar inseguro a la hora de desarrollarlo. Y mayor temor va a tener si lo tiene que hacer con alguien que lo supera en edad. Ahí es donde se presenta la mayor dificultad. Y después algo que quiero rescatar de lo que dijo Beatriz, que muchas gracias por compartir tu experiencia, es el poder hacerle un simulacro a los estudiantes. Poder hacer un simulacro previo a salir directamente a dar su charla o su explicación o a compartir su información, no sé, su tríptico o sus volantes. Y otro es el miedo al error. Todos tenemos miedo al error, pero lo primero que tenemos que eh, transmitirle al estudiante y tranquilizarlo es que todos nos podemos equivocar. Sin ir más lejos, yo hace unos momentos me equivoqué con una frase, una palabra. Muchos se habrán reído, muchos no, y a mí no se me cayó ningún anillo ni perdí ningún apellido por haberme equivocado y reconocer que me expresé mal, que usé una palabra que no sé ni siquiera si existe, pero nos sucede a todos. Entonces, no digo naturalizar el error, porque no es la idea de naturalizarlo, pero sí de aceptar que todos somos seres humanos y que nos podemos equivocar y que no pasa nada si nos equivocamos. Tan solo con modificarlo, corregirlo y tratar de sobrellevar la situación podemos superar. Janet, levantabas la mano. Abrí tu micrófono, por favor. Sí, profe, eso era lo que le estaba por comentarle, de trabajar con los chicos la confianza. Por ejemplo, usted decía en el tema de en primaria. Pasa, por ejemplo, a mí me pasó que mi nene, tengo un nene en la primaria, en tercer grado le hacían exponer oral. Y en los años anteriores jamás él trabajó de esa manera. Entonces, cuando pasó, él es muy tímido, habla muy bajito. Entonces, la seño me dijo que le faltaba, como que era, bueno, eso sí, que era tímido, que le faltaba tener confianza. Entonces yo le digo, pasa que él es así, o sea, no es algo de que él no sepa porque lo sabía, le digo, yo lo trabajé, le hice que él me explicara todos los temas y él sí lo sabía. El tema es la vergüenza que tienen ellos. Y también pasa en secundaria, yo soy profe para secundaria,
de matemática, y yo a los chicos les hago pasar, con solo pasar al pizarrón, ellos ya tienen vergüenza. Entonces yo siento que eso se le va perdiendo a medida que ellos lo van trabajando. Lo van practicando. Hacerlos trabajar, claro, ir practicándolo de a poquito, el de convencerlos de que todos nos equivocamos, también trabajar el tema de la empatía, el de ponerlo en el lugar del otro, porque a veces también se equivocó o escribió mal una palabra y ya se le burla, ya se le ríe, ya esto. Entonces también es trabajar y cortar eso desde raíz, digamos, ¿no? Exactamente. Y perdón, te voy a interrumpir un momento, Janet. Tiene que ver también, no solamente con la confianza que le vayamos haciendo trabajar y poder desarrollar, ¿no? sobre su persona en el grado, en el curso, sino también con la confianza que nosotros le transmitimos como docentes. Porque muchas veces nosotros negamos la parte afectiva o emocional que tiene ese estudiante. Cuando te dice, tengo miedo, no estoy seguro, me da vergüenza, muchas veces el docente responde, ¿cómo te va a dar vergüenza? Pero no seas vergonzoso, pasa igual. ¿Miedo de qué tenés? No sé, y no quisiera ir al extremo, ¿no? Pero sucede. Si esa expresión la hizo un varón, pero ¿cómo vas a tener miedo si sos varón? ¿Cómo vas a tener miedo? Los nenes no tienen miedo. O dicen cosas peores. No, nosotros tenemos que darle confianza, pero validar también sus emociones, validar también sus sentimientos. Está la picardía, el que no lo quiero hacer, el que no lo voy a hacer y lo hacen por picardía, ¿no? Pero también está el que de verdad está atravesando alguna situación de fobia, de temor, y nosotros tenemos que validar esa situación, validarla acompañándolo, no negándole o no naturalizando de que eso está mal y que por tal o cual género o sexo del estudiante no se puede permitir. Sí, Joana. Sí, profe, quería compartirle lo que están participando ahí en el canal los profes, ¿sí? Por Los favor, comentarios por favor. que están dejando, ¿sí? Ellos sugieren exposiciones en sectores, así también la motivación a través de charlas motivadoras, que se lo prepare al alumno antes de realizar, por ejemplo, en este caso, la campaña de concientización. También que se formen, lo que entiendo es que se formen equipos donde haya un alumno que ya tenga esa capacidad de hablar en público y que acompañe a otro que todavía se siente intimidado, y de esta manera poder generarle mucha más confianza y que se sienta acompañado del otro alumno. Es más o menos lo que los profes comentan en el canal. Claro, bien, muchas gracias. Vieron que podemos tener inconvenientes, podemos tener imprevistos, también urgencias, pero si nosotros el diagnóstico lo tenemos elaborado en función a nuestro grupo clase y no en algo, en una receta mágica que le funciona a todo el mundo, porque quizás a nosotros no nos está funcionando nuestro grupo clase. Entonces, si nosotros tenemos hecho un buen diagnóstico del grupo y saber cuáles son las competencias que nosotros queremos lograr, queremos desarrollar, buscamos motivar en esos estudiantes, vamos a poder elegir una buena estrategia, una buena metodología activa que cumpla con la finalidad para la cual nosotros vamos a hacer ese trabajo en el grupo. Mencionaba recién Joana, la profe Joana, que en el chat decían los profes con respecto a que si un estudiante ya tenía esas competencias o esas capacidades desarrolladas, pudieran acompañar a otros que aún no las tenían. Eso sería un sistema de mentor y es muy bueno para trabajar en las metodologías activas. El sistema de mentor por sí mismo es una metodología activa, porque no olvidemos que los estudiantes no solamente aprenden del docente, aprenden por muchos medios, de muchas maneras, en una
sociedad hiperconectada, en una vida diaria que si no está publicado y no está mostrado, es como que no existió, ¿no? El estudiante aprende por un montón de canales, pero uno de los canales que no debemos olvidar es el canal de su par, el canal de sus compañeros. Ese canal también es un canal de aprendizaje y muy, muy enriquecedor, porque aprende con el ejemplo y aprende mirando cómo otro lo puede realizar. Pero no, sí, Janet, tenés tu micrófono abierto. Ya aparece. ¿Dudas hasta acá? Por favor, si alguien tiene alguna duda, Brenda. Sí. No, profe, yo quería aportar un poquito de lo que se estaba hablando. Yo creo que también corre mucho por parte de nosotros como profesores, hacer que ellos pierdan esa vergüenza. Y también pensaba de que se lo podía hacer por parte de juegos. Bueno, yo soy profe de educación física y me voy un poquito por ese tema, en juegos Bien. de palabra y darle la seguridad a ellos antes de ir a exponerse con otros grados posibles, ¿vio? Entonces eso Claro. es lo que yo pensaba. Y escuchando un Sí, poquito con de... los cambios de roles también, Claro, sí, profe. Bueno, eso es lo que con yo los cambios de roles. tiene un poquito de lo que hablan los demás profes, ¿no? Bien, cuando nosotros, gracias Brenda, cuando nosotros hablamos de metodologías activas, son muchas, no es dos o tres son las que más conocemos, son las que más aplicamos, pero lo real es que son muchas. Estas metodologías activas también tienen que ver con los juegos, usar el juego como herramienta y estrategia didáctica para la enseñanza del área que fuera, ¿no? Si alguna de las profes, Alicia, Rita o Patricia quieren compartir, las profes hicieron un taller de juegos como estrategias didácticas para otros docentes, para que lo puedan usar en sus aulas y esto sea una herramienta, también es una metodología activa que nos acarrea mucho conocimiento y mucha motivación por parte de los estudiantes, sin importar la edad que este estudiante tenga. No estamos hablando de niños de inicial o de primaria o de los primeros años de secundaria, sin importar en qué lugar de su trayectoria educativa, el juego es una de las mejores herramientas de motivación. Dentro de otra de las metodologías activas está la gamificación, que ya tiene que ver con los entornos virtuales. Pero no sé si alguna de las profes quiere hacer alguna mención con respecto a los juegos, como para compartir. Bueno, profe, un poquito también quería hacer un comentario de acá de uno de los docentes por YouTube, que está diciendo de que muchas veces como docentes ponemos actividades que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de animarnos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos acá compartiendo todas experiencias y cómo nos cuesta participar. Estamos atentos a la mirada, qué dice el otro, capaz que digo esto y no es, entonces O si me invitarlos equivoco, un ¿no? poco, claro, invitarlos un poco a romper ese miedo que tenemos todos. Acá todos estamos para aprender, y si yo le exijo a mi estudiante, participa, hace, anímate, no pasa nada, pero ¿qué pasa conmigo también? Entonces, eso un poquito me quedó de un profe acá que es Pablo, por YouTube, y digo, qué interesante, porque si nosotros no nos animamos, mandarlos a ellos al frente de batalla, ¿qué podemos lograr? Y bueno, con el tema de los juegos, fue una hermosa experiencia. Decíamos con un grupo de docentes en nuestros recorridos, tanto de formación, ¿qué hacemos con todos esos juegos que preparamos en nuestras prácticas? ¿Sí? Tanto práctica 3, práctica 4, ¿qué hacemos con todo ese material? Entonces decidimos ir a compartirlos con otros institutos, ¿sí?, de formación docente, para que ellos, cómo planificar, qué juegos hacer, y
Y ahí vemos que no tan solo llamamos la atención de los estudiantes, sino también de los docentes que decían qué buena esta idea. Entonces, ahí uno toma experiencia de otros y aprende con el otro. Entonces eso fue muy fructífero, ¿sí? Compartir nuestros recursos y que todo tiene una utilidad y que se puede reutilizar los recursos, ¿sí? Yo planteo un recurso para un determinado contenido y no lo dejo archivado, ¿sí? Veo la manera de cómo lo puedo implementar para De otra reciclarlo actividad. inclusive. Reciclar, exactamente, profe. Bien, bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir alguna de sus experiencias o de sus vivencias, dudas, antes que avancemos? Profe, con relación, bueno, a lo que venía hablando la profe Alicia, y bueno, y usted lo que venía desarrollando a lo largo de la clase, acá en el chat del Meet, todos los profes concluyen en algo muy importante, la importancia del acompañamiento de los docentes, o sea, Bien. nuestro rol para poder implementar estas metodologías activas, ¿no es cierto? Y acá la profe Brenda nos comentaba utilizar el juego. Yo creo que realmente es algo bastante importante porque también nos permite a nosotros como docentes corrernos de ese lugar, de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna forma, y salir un poco de ese rol tradicional al que estamos acostumbrados y de esa forma en la que nosotros también fuimos educados. Exactamente. Entonces me parece que sería una experiencia bastante enriquecedora, no solo para los alumnos, sino también nosotros como docentes, para poder traer un poco a reflexión sobre cómo estamos planificando. Nuestras prácticas, ¿no? O sea, repensar nuestro rol y nuestras propias prácticas. Exactamente, y quizás animarnos también y pensar que quizás a través de un juego también podemos quizás evaluar si es que nos animamos y salir un poco también de esa mirada negativa que tienen los alumnos de la evaluación. Exactamente. ¿Qué sucede en la mente de ellos y cómo se preparan los estudiantes cuando saben que van a ser evaluados? ¿Cómo nos preparamos en realidad cualquier ser humano cuando sabemos que vamos a ser evaluados? Porque si en este mismo momento les digo, bueno, vamos a hacer una encuesta de evaluación de los contenidos que vine hablando en esta hora previa, y esa nota va a ser para no sé qué, pasamos la evaluación en este momento en el chat, todas las tienen que resolver. El modo y el cambiar la mirada de cada uno de los que están presentes en esta clase sincrónica, estoy segura que va a suceder. La incomodidad hasta del cuerpo, de la parte física, de lo visual nuestro, ya cambia porque nos ponemos a modo de evaluación. Estamos en la mirada crítica del otro para ver y comprobar qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Sin embargo, la mirada o la evaluación, mejor dicho, la evaluación, acordemos que es permanente, que es constante. Nosotros venimos trabajando con evaluaciones procesuales desde hace mucho tiempo atrás. Ya no es solamente la sumativa y la definitiva la que va. Nosotros venimos trabajando con evaluaciones procesuales, que quiere decir que vamos viendo ese proceso de esos estudiantes si se van desarrollando o no. Entonces, todas nuestras clases son evaluaciones, tienen una mirada de ese proceso de los estudiantes si lo lograron o no. Si yo tengo un determinado estudiante, llamémosla Sofía, yo la tengo a Sofía, que tiene dificultades siempre para trabajar en clase, no logra concentrarse, no logra finalizar un práctico, por X motivos, porque no se siente cómoda, porque molesta, porque charla, o porque la molestan, o porque la charlan, o la pelean, lo que fuera. Y en una clase, Sofía vino fantástico, se sentó,
estábamos trabajando un trabajo práctico de, no sé, análisis de oraciones, voy a ir a otra área que no sea la matemática, análisis de oraciones, y ella se dio inspirar, resolvió todo, analizó todo, lo hizo perfecto y lo entregó en tiempo y forma. Pero ese día no era un día de evaluación, pero como docente de lengua y literatura, yo puedo dejar pasar que ese día Sofía trabajó en clase y logró llegar a algunos conceptos y desarrollar algunos contenidos que tenía dificultades anteriormente, pero ese día lo logró hacer. Ese día vale tanto, igual o más que cualquiera de las evaluaciones escritas que puede llegar a ser un docente. Porque quizás no para todo el grupo clase, pero para Sofía ese día fue importante. Entonces, como docente, yo no puedo perder la mirada de que cada instancia que tiene un estudiante es un momento de aprendizaje, pero también es para el docente un momento de evaluación, sin necesidad de ser la evaluación escrita con el título grande arriba que diga evaluación trimestral. Puede ser una clase, puede ser un juego, como decía la profesora Rita, puede ser una actividad motivadora, como decía la profesora Alicia, puede ser la actividad que yo trate de dejar en esos estudiantes como un aprendizaje significativo. ¿De qué manera? En la manera en que yo la planifique, prevea y visualice cuáles van a ser las alternativas que voy a tener con esa determinada actividad o desarrollo de esta metodología activa que elegí. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más en el contenido, porque después tienen una evaluación para hacer el día de hoy. En este momento se fueron todos del chat, dejaron todo YouTube, empezaron a salir y hay lugares en el Meet. No, mentira, mentira, no tienen ninguna evaluación, no me dejen sola, no me abandonen. Los quería disfrutar un poquito. Para quienes me conocen, bueno, no se pierden mucho lo que no me conocen, ¿no? Para los que me conocen, tengo un humor un poco sádico y sarcástico, y más de situaciones tremendas me puedo llegar a estar riendo yo. Es más, se los cuento en este momento, porque no es que me hice la tonta y me olvidé. No pude compartirle las pantallas, chicos. Le dije, le voy a compartir la pantalla y le voy a pasar la presentación. Si algunos de ustedes notaron, no le compartí nunca la pantalla, porque me da error el programa y no lo puedo compartir, pero no se preocupen porque se los voy a subir de igual manera todo el contenido a las actividades del día de hoy, del encuentro de hoy. Pero no por eso no está saliendo fantástico con sus participaciones. Quiero contarles algo con respecto a las metodologías activas. Recién nombramos varias, de pasadita, algunas un poquito más detenidas y otras porque son las vedettes, son las estrellas. Entre esas vedettes y estrellas siempre tenemos el ABP, quizás el que más suena, el que más se conoce, el que en algún momento alguno de nosotros lo implementó. Pero recuerden que no es el único. El ABP tiene que ver con los aprendizajes basados en proyectos o en problemas. El tema es que estos proyectos o problemas sean reales, sean de la vida cotidiana, atraviesen los intereses de los estudiantes, porque de esa manera esa actividad, ese proyecto va a ser significativo para los estudiantes. Va a ser tan significativo como lo puede ser un juego. El juego, ¿por qué es significativo? Porque ellos aprendieron un determinado contenido a través del juego. Podrán olvidarse alguna fórmula, podrán olvidarse alguna frase. Lo que no van a olvidarse, creo yo, inclusive podemos exagerar un poquito, por el resto de su trayectoria educativa
y en algunos años de su vida del juego que realizaron y lo que ese juego los motivó a ellos a conocer o no de determinada temática. Ellos van a recordar, a modo de ejemplo, no sé, cuarto año de secundaria, van a decir, yo recuerdo que con la profe de determinada materia hicimos un juego, no me acuerdo bien qué estábamos viendo, pero jugamos y desparramamos las cartas y corría uno, traía la carta desde el fondo, la escondía bajo la silla, el otro se iba al pizarrón. O sea, ellos se acuerdan del juego. Y cuando empiezan a recuperar algunos contenidos, dicen, sí, ya me acordé. Estábamos viendo, en biología estábamos viendo la cédula. Yo me olvidé porque yo me equivoqué y hablé de la vegetal y era el animal y me olvidé la parte de, inclusive recuerdan hasta nombre, empiezan a recuperar a través de la emoción que le produjo a ellos el jugar con una determinada actividad. Qué importante que es cuando ese aprendizaje significativo, porque atravesó a esos estudiantes con alguna emoción. Qué bueno sería que esas emociones, por supuesto, sean positivas, ¿no? Y no que ese juego, esa actividad o esa evaluación, ¿no?, haya atravesado a esos estudiantes por emociones, pero emociones negativas, que también les producen a ellos un aprendizaje significativo. No sé si aprendieron o no el contenido, pero que les queda significativamente en su vida, esa connotación negativa también les queda. Sigamos con las metodologías activas. Cuando nosotros hablamos de un enfoque por competencia, hablamos que debe estar aplicado para cualquier modelo pedagógico. Puede estar aplicado para cualquier área y contenido, cualquier modalidad y en cualquier nivel, inicial, primario o secundario. Cuando nosotros hablamos de competencia, son muchas las competencias que pueden desarrollar los estudiantes, pero nosotros no podemos pretender que con una metodología activa podamos desarrollar todas las competencias que necesitan nuestros estudiantes. Por lo tanto, viene muy bien el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Es muy bueno elegir, seleccionar cuáles son las competencias que yo quiero que con esta actividad mis estudiantes desarrollen. Elegir, seleccionar 2 o 3 que consideremos sean las más importantes y esas competencias puedan ser visibles, puedan ser alcanzables y puedan ser viables. Recuerden, visible, es decir, que yo pueda ver algo tangible en mis estudiantes, que sean alcanzables o viables, no ponerle un objetivo demasiado alto e ideal que después los estudiantes no logren alcanzar, porque lejos de ser algo significativo positivamente, puede llegar a ser algo significativo negativamente. El estudiante sienta una sensación después de frustración por no haber logrado lo que ellos querían o lo que el docente planteó como objetivo para alcanzar. Entonces, nosotros tenemos que ver que las actividades sean viables, sean posibles de resolver. Cuando hace un momento, hablando de la evaluación, decía que cada clase es una oportunidad no solamente para brindar un aprendizaje, para recibir como docentes también un aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también es una oportunidad para encender la chispa de la curiosidad en nuestros estudiantes. Cada clase es una oportunidad. Si yo tengo previsto realizar, pongamos como ejemplo la próxima semana, yo tengo previsto trabajar con los estudiantes el día, tengo clase, no sé, martes y viernes. Y yo el día viernes quiero realizar con ellos una actividad que
no sé, los chicos sean salir a ver en el patio si encontramos un lugar en los canteros para hacer una huerta orgánica, en los canteros del establecimiento. O queremos una pared donde podamos hacer una huerta colgante, ¿no? Pero no les digo directamente el día martes, que es la clase previa, chicos, el viernes vamos a salir al patio a buscar el lugar físico para implementar nuestra huerta. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo sugerir para motivarlos a ellos, crearle la curiosidad de cómo va a ser la clase del día viernes? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué puedo decirle a mi grupo? A ver, le pongamos edades. Tercer año de secundaria. ¿Qué les puedo decir para que no falten el viernes? Para que les resulte atractiva la clase del viernes. ¿Cómo los puedo motivar? ¿Cómo puedo hacer que esa clase sea una oportunidad de motivar un aprendizaje en ellos? Al menos 5 frases y seguimos. 5 frases que le puedo dar a los estudiantes para motivar la clase del viernes. Estamos hablando de supuestos. ¡Rápido! Aprovecho, saludo a todos los que están en YouTube. A ver, Brenda. Profe, puede ser un puntito extra para cuando se cierre las notas también, Bueno, para que se animen los chicos, no sé. pero ¿cómo le puedo despertar en ellos? Bueno, Noelia nos dice que tendríamos una linda sorpresa para el viernes, que vamos a trabajar con el celu, nos dice Macarena. Son algunos de los chats que puedo ir viendo que me aparecen en pantalla. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué les puedo decir a ellos para motivar que el viernes no falten? Para motivar que vamos a hacer una actividad que no va a ser dentro del aula, sin contarles qué están por hacer. Bueno, que se van a divertir mucho. ¿Qué más? Que vengan con ropa cómoda, nos dice Liz, que va a haber una búsqueda de un tesoro. Está bueno. Te van a preguntar qué me van a dar, profe, con qué nos vas a pagar. Que va a ser un día diferente, que vamos a salir a explorar otros lugares. Fíjense que no son frases súper elaboradas, ¿no? Lo que vamos compartiendo. Llevar algo para compartir. No son frases que, no sé, la tuve que pensar, que tienen una sorpresa. La tuve que pensar 3 días, ¿qué le voy a decir a los chicos? No. Fíjense en lo que están tirando como dato acá los profes. Profe, en YouTube nos dicen, mañana tenemos salidas, un bingo con palabras, música, sorpresa, juegos, vamos a salir a dar un paseo. Bueno, mira, pochoclo y gaseosa, me hace acordar recordame vos, profe Rita, por favor, cómo era, pero yo siempre le cambiaba el nombre, el del cine. ¿El cine matemático? El cine matemático, el mate cine. ¿Qué cine ni qué cine? Eso fue reparar a otra profe que no nos dio permiso para el cine. Que la presencia es importante, que el trabajo en equipo es importante. ¿Qué creen ustedes? Ahora cambiamos la pregunta. Caro, antes de cambiar la pregunta, Caro Canchi, profe, yo decía también, bueno, los puntos serían como premios, ¿no? O sea, incentivarles que iba a haber premios, aparte de algo por compartir como una pasaje. Claro, bueno, sí, Brenda lo sugería, creo que como tipo recompensa, tiene que ver mucho con el sistema de la gamificación, acuérdense, la gamificación tiene ese sistema de recompensa.
Sí, muy bueno. Una profe en YouTube dice, por ejemplo, que traigan guantes, o sea, un solo objeto y puede disparar para cualquier lado. ¿Qué es lo que Para van a hacer cualquier con esos lado. guantes? Perfecto. Bueno, vieron que cambiarle la expectativa que ellos tenían de una clase tradicional, tan solo con un elemento, porque ninguna de las frases fueron más de un elemento. ¿Ves? Ver una película, estaban 2 o 3 profes que nos sugieren lo mismo, ver una película, 2 o 3 elementos, traer un guante, algo para compartir, ver una película, que elijan una canción para el viernes, nos dice Jimena, que vamos a salir del aula, que vamos a dar un paseo, que van a trabajar en equipo. Fíjense en que en realidad, ahora que nosotros los decimos muy bueno, que van a usar un calidoscopio. Bueno, cuando nosotros lo juntamos a todas las frases juntas, es como que se hace un montón, ¿no? Son un montón de ideas. Pero fíjense que cada uno de ustedes fue dando pequeños tips o pequeñas ideas. ¿Qué le genera al estudiante como expectativa para esa clase del viernes? Quizás no a todos, porque va a haber el que no se motiva con nada. Va a ser bueno, el viernes vamos a hacer algo distinto, y bueno, no sé, yo ni sé si vengo. Y bueno, no vengas. Traer una gorra y agüita. Fíjense en que genera intriga, exactamente. Ansiedad, no sé si desesperación por saber qué va a pasar. No sé si tanto como desesperación, pero bueno, ansiedad sí, curiosidad, le genera curiosidad. Piensen ahora qué serían las frases que le dirían cada uno de sus alumnos. Ustedes en el nivel en el que se desempeñen, ¿qué frase le diría el más pícaro o el más calladito? ¿Qué preguntarían? Ustedes le dicen, a ver, a modo de ejemplo, cada uno según las frases que ustedes dictaron. Uno dice traer gorra y agua, creo que era una de las últimas frases que compartió uno de los profes acá. ¿Qué dirían los chicos ahora? ¿Qué dirían los estudiantes? ¿Vamos a salir a jugar? Señor, ¿vamos a salir a correr? ¿Qué más? ¿Qué diría el que es curioso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde vamos? Dígame a mí, yo no se lo digo a nadie. O sea, está el que guarda secretos supuestamente. ¿Qué nos van a dar de premio? Capaz que dicen, no, profe, caminando no queremos ir, hace calor. Seguramente. Bueno, está el negativo, yo no tengo gorra, yo no tengo agua, falta que diga uno, yo no tengo ganas, van a haber muchos. Ahora, a modo de cierre, fíjense en que esto fue un simple ejemplo, un ejemplo agarrado de los pelos, así. Dijimos, vamos a armar una huerta alrededor del cantero del patio, o vamos a hacer una huerta con botellas colgantes, ¿no? Es por nota, muchos te preguntan, más en secundaria, quizá un poco más interesado. ¿Es obligación? El curso se cursa, más o menos, ¿no? La pregunta la traduzco a lo que es, ¿ves? Es obligación. Bueno, fíjense en que fue una frase que ustedes le dijeron a los chicos, una frase. No pensemos en el conjunto de frases que ahora fuimos armando como collar de perla entre todos. Pensemos en una frase de todas esas que se dijeron, una sola, la que más le guste o la que menos le guste, no importa. Una sola que ustedes le dicen a los chicos o que piensan le pueden decir a los chicos y cómo serían las reacciones, ¿no? ¿Qué preguntarían? ¿Qué pedirían a cambio? ¿Quién se quejaría? ¿Quién estaría contento? ¿Quién diría, yo nos organicemos, hagamos una vaquita, compremos sándwiches? No saben ni qué van a hacer. Pero ellos, ¿quién va a traer la gaseosa? Compremos unos sándwiches, una papita, una...
¿no? Y ya están organizando una comilona y no saben si van, qué están por hacer, capaz que están por ir a ensuciarse las manos. Y por ahí uno salta y diga, pero pidieron guantes, ¿qué vamos a hacer con los guantes? Te traigan guantes de látex, no sé, porque, qué sé yo. Traigo parlante, ya piensan en la fiesta, en la parranda, para decirlo más educadamente, que estamos grabando, ¿no? Recién me acuerdo que estoy grabando, pero quiere decir que el estudiante tiene muchísimas razones para ser curioso. El estudiante tiene muchas iniciativas para una propuesta tan simple como el viernes vamos a hacer algo distinto. ¿Qué es el algo distinto? No sé, y a lo mejor ni siquiera lo planearon todavía ustedes. Quizás todavía no lo planificaron, pero al ver las reacciones, crear ese estado de incertidumbre positiva en el estudiante, de pensar que la clase va a ser diferente, que no va a ser la tradicional, que no se va a aburrir como todas las clases, porque por más que nosotros le pongamos onda, sabemos que nuestros estudiantes pierden rápidamente la motivación y el interés. El estudiante tiene un abanico de posibilidades para cambiarnos a nosotros la mirada también sobre la clase que nosotros teníamos prevista para ese viernes. Porque ellos le pusieron todos los condimentos para que esa clase ya sea fantástica sin que esté. Porque ya le pusieron también la presión al docente de hacer algo distinto el viernes. ¿Qué pasa si ahora ese docente el viernes llega, se olvidó de preparar la huerta para el día viernes, y llega el día viernes a quererle dictar teoría a los chicos? ¿Qué va a suceder? A ver, me pongo a escribir en el pizarrón, hoy vamos a ver la Constitución Argentina. No, los representantes del pueblo de la nación argentina, y se fue para cualquier lado la clase. Mentira, estábamos en una clase de biología, pero no importa. Es por decir que no vamos a hacer la actividad de ir a la huerta, nada más. ¿Qué sucede con el estudiante? Se siente desmotivado, se siente, claro, no va a tener el mismo entusiasmo, se sienten engañados, quizás utilizados, ¿no? Ellos creyeron que iba a ser algo distinto, planificaron desmotivados totalmente, planificaron una actividad diferente, y sinceramente es como si ellos se sienten presos dentro del aula, nada más que porque están rodeados de 4 paredes. Nosotros le creamos una ventana y una expectativa que tenemos que cumplir, porque si nosotros no la cumplimos, no vamos a tener después la misma resolución en otras situaciones con este grupo de estudiantes. Entonces, un compromiso. Ahora, decepcionados, bueno, entonces, coincidimos todos que es un compromiso de palabra que tiene el docente con esos estudiantes de hacer una actividad diferente. Exactamente, es un compromiso que hay que cumplir. Ahora, ese compromiso, ¿qué sucede si del otro lado el docente llega con toda pum para arriba, lleno de botellitas así? Miren, chicos, recolecté 40 botellas, las corté, les quemé el borde para que ustedes no se vayan a lastimar las manos, le hice los orificios para que hagamos la huerta colgante, traje una alpillera de tierra y un montón de hilos para que pongamos en la pared del fondo y armemos un mural con nuestra huerta, y las semillitas y todo, y los chicos están en no me importa nada, profe, no queremos hacer nada, porque usted nos dijo que iba a ser el viernes pasado y ahora nos trae hoy, y nosotros hoy no trajimos ni el parlante, ni la música, no sé, ni el sanguchito, ni la gaseosa, ni el mate para compartir, porque estuvimos esperando todo esto la semana pasada. Entonces, ¿a qué va
en síntesis, ¿a qué va todo esto? No van a tener ganas, exactamente. Que nosotros muchas veces, esos contratos didácticos que tenemos con los chicos a la hora de los contenidos académicos, nosotros como docentes exigimos que el estudiante lo cumpla al pie de la letra. Chicos, yo le dije que la evaluación era en estos términos, para este día, y cuando los chicos dicen, profe, lo podemos cambiar, tenemos muchas evaluaciones con otras materias. No hay cambio, yo ya les avisé, yo les dije hace una semana o hace 2 semanas que la evaluación era ese día, y ante la palabra del docente no hay nada que pueda hacer cambiar la situación. Pero ¿qué sucede cuando esa palabra en otra situación no se cumple? Nosotros, como docentes, tenemos que tener el compromiso de la palabra, volver al compromiso de la palabra. Si nosotros le prometimos algo a los estudiantes, hacer todo lo posible para cumplirlo. Porque creamos en ellos, incentivamos en ellos una necesidad de cambio de lo tradicional a algo nuevo. No importa qué era lo nuevo, ellos ni sabían qué estaban por hacer, pero nosotros hicimos crecer en ellos la necesidad de tener algo distinto, de tener algo diferente, la incertidumbre y la curiosidad, algo nuevo. Simple, pero algo nuevo. Entonces tenemos el compromiso de cumplir esa palabra. ¿Vieron que con una simple frase cambió toda la dinámica de una clase? Y ahora díganme, cada uno de ustedes, los que están en actividad, porque bueno, los que son noveles les va a ser un poquito más difícil, pero los que están en actividad, cuando íbamos diciendo las frases, cuando íbamos pensando en el estudiante que contestaba, ¿se representaron a alguna de sus divisiones, algunos de sus cursos, alguno de sus estudiantes, el que pregunta cuántos puntos me van a dar, es obligatorio? Yo creo que cada uno le puso una carita a esa frase. Cuenten la experiencia de la imaginación de estos pocos minutitos. ¡Wow! ¡Qué participativos los chicos! Bueno, supongamos que todos imaginaron. Sí, que todos Profe, imaginaron alguno de los... Sí, Brenda. profe, a mí no me pasó en ninguna clase, pero me pasa con mi sobrino, que él llega a la casa y dice, mamá, mañana tenemos que ir con ropa cómoda porque la señora nos dijo que teníamos que llevar y no sé qué vamos a hacer. Y entonces él hasta el otro día está con que tiene que ir con ropa cómoda y está con esa intriga. A mí me pasa porque lo veo a él, no porque lo vivo no lo vivencio, pero con él me pasa que Claro, lo no, veo y pero totalmente, porque es un estudiante. claro, así que yo sí veo en él el entusiasmo. Y bueno, y nosotros también, ¿no? Porque por ahí estamos, ¿y qué irán a hacer? Y cuando llega, ¿y qué han hecho? Y empieza a contar y a hablar, y ha visto que a esa edad no se callan. Y de esa forma lo vivenciamos nosotros en casa con él. Claro, totalmente. Entonces, imagínense, habla de esa misma manera en una clase normal, una clase tradicional, llega con ese entusiasmo a la casa de lo que va a pasar al día siguiente, o llega con ese entusiasmo de lo que hicieron en clase. Generalmente no llegarían diciendo, bueno, claro, en las prácticas, totalmente. Bueno, en las prácticas es como que nosotros marcamos todo el abanico, ¿no? De todas las monadas sacamos en las prácticas. Decimos, hagan juegos de lo que quieran en las prácticas. Elaboren alguna actividad innovadora. Las actividades son fantásticas, todas atravesadas por TIC, con videos, con inteligencia artificial. ¿Y qué pasa después cuando van al frente del aula y se contagian de los malos hábitos, no sé, que ya vienen con las clases tradicionales? A ver, Rocío. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Y a todos los profes. Bueno, yo soy profe de biología y me pasa, ¿no? En la escuela de hecho, por ejemplo, el aula y el
saca automáticamente el cuaderno. Me pasaba, ¿no? Yo comencé a decir, no, no sacan el cuaderno, porque es como llegar y están tan acostumbrados a hacer tarea y sacan el cuaderno y ponen en la mesa para copiar directamente. Entonces, yo llegué y cuando empecé a decirles, no, no saquen el cuaderno. Entonces, como que ellos decían, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí el hecho de decir, no saquen el cuaderno, les despertaba curiosidad. ¿Qué vamos a hacer? Señor, pero no vamos a escribir, señor, vamos a jugar, señor. Entonces, ese hecho para mí me parece de lo tan simple compartirlo, de que puede ser una de las 100 frases que dijeron hoy para motivarlos en el momento, de decirles eso, guarden el cuaderno. La verdad que la quería compartir porque el chico pregunta, ¿qué hago entonces? Seguro vamos a jugar, seguro vamos a salir, seguro vamos a ver videos. Una frase de la autoridad docente, autoridad porque es el responsable en su hora cátedra frente a un determinado grado, un determinado curso, o una salita, los profes de inicial. Una frase del docente puede motivar al estudiante no solamente para la clase presente en donde están, sino para las clases futuras. Una frase nada más. Entonces, cuando muchas veces escucho a los docentes que dicen, no, los chicos no se motivan con nada. Perdón, yo lo pondría, no sé, por lo menos como mínimo, entre paréntesis a eso o entre comillas. No se motivan porque el docente no lo motiva. Una simple frase puede cambiar toda la dinámica del grupo, toda la dinámica de lo que quede del resto de la clase, en las curiosidades que a ellos les va a despertar el saber cuál es la actividad mágica, nueva, innovadora, el paseo, el recreo, lo que fuera que ustedes le mencionaron, o la herramienta, ¿para qué voy a usar la gorra? ¿Para qué voy a traer el agua? ¿Por qué voy a traer botellas? ¿Por qué voy a traer una semillita? Lo que fuera. Y empiezan a suponer y empiezan a hacer hipótesis. Ahora, vamos al hueso, vamos a lo que a nosotros nos interesa. Estamos desarrollando, con esa pequeña frase, estamos desarrollando algún tipo de competencia en los estudiantes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué competencias podríamos estar desarrollando con una simple frase? Al menos hay una o dos ahí que están latentes. ¿Qué competencias pueden ser? Recuerden que ni siquiera estamos hablando de una metodología activa, ¿no? Todavía no la pusimos en marcha, todavía no la elegimos, no la realizamos, no la elaboramos, no la estamos poniendo en, digamos, no estamos poniendo las cartas sobre la mesa con los estudiantes. Estamos tirando una frase inspiradora, motivadora, para crearles a ellos una expectativa para las próximas clases, que es donde a lo mejor la ponga en marcha. Pero ¿qué competencia creen ustedes que ya le estoy desarrollando a los estudiantes con esa pequeña frase? Los ayudo. Pensamiento crítico. Cuando los estudiantes crean hipótesis de lo que va a pasar y suponen qué es lo que está por pasar, qué es lo que ellos deberían averiguar, qué es lo que deberían investigar o sacarle la información. Por ahí una de las profes decían en el chat, decímelo a mí y yo no se lo cuento a nadie, ¿no? A ver, conmigo la seño o la profe tiene más confianza, me lo va a contar a mí, yo le voy a tratar de sacar la información. Se conviertan de golpe en detectives. El pensamiento crítico, para que ellos puedan solamente realizar una suposición, una hipótesis, tienen que crear un escenario posible. El crear ese escenario posible, ya están desarrollando un pensamiento crítico, una toma de decisión, porque a lo mejor yo pienso que puede ser esto,
pero quizás también es esto. Ah, yo la vi hablando con el profe de educación física ayer, capaz que estaban planeando que nos iban a hacer, no sé, un campamento. Quiere decir que el estudiante, con una simple frase que un docente largó, después que sonó el timbre del recreo y dijo, nos vamos a divertir el día viernes, traigan goya y agua, y se fue, los estudiantes hicieron un mundo de posibilidades de lo que se iba a tratar la clase del día viernes. Entonces, vamos a ir retomando que las profes tienen una linda actividad ahora como cierre para pasarle. Si en una simple frase creamos un ambiente dinámico y activo con los estudiantes, estábamos hablando de supuestos, pero nos sirve al modo de ejemplo. Imagínense en lo que es con una actividad específica ya de una metodología activa. Imagínense en lo que genera en el grupo clase. Y ahora, esta actividad, ¿cómo la puedo encarar? ¿Cómo la puedo elegir y seleccionar? Recuerden, les repito, no viene mal tener presente el diagnóstico de cuál es la actividad superadora con respecto a la convivencia y cuáles las características de mi grupo para poder llevar a cabo esta metodología activa. No estamos diciendo que todas nuestras clases se van a convertir en clases con metodologías activas. Ojalá fuera así, pero no estamos hablando de eso. No estamos diciendo que no vamos a volver a retomar los contenidos, ni que los contenidos no son necesarios. No, sí lo son muy necesarios. Son contenidos que nosotros debemos cumplir según nuestro diseño curricular. Pero es necesario también que el estudiante pueda ser protagonista de su aprendizaje. Y una manera de darle ese protagonismo es que ellos puedan tomar decisiones y que ellos puedan ser partícipes activos de ese aprendizaje, sin importar las edades que tengan. Puedan ser partícipes activos y nosotros acompañarlos, servirles como guías, como mentores, ¿sí? Esa es la idea. Y si de esas herramientas, de esas estrategias, nosotros podemos superar situaciones de bullying, de acosos, de abusos, de autoridad o de poder, de fuerza, violencias físicas, simbólicas, lo que fuera, que sufrían o sufren nuestros estudiantes en las aulas, en los recreos, o que sean relaciones interpersonales que no se dan como deberían o de manera sana, ¿no? Que podemos hablar, no sé, de violencia en los noviazgos, en la secundaria también. Si nosotros podemos, mediante esas herramientas, esas estrategias, lograr superar algunos de esos obstáculos, ya ganamos un puntito a favor de nuestras aulas saludables. Alicia, Rita, no sé si anda Pato por ahí, tenían para compartirles. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Alguna duda con respecto a lo que veníamos hablando? Las profes le van a compartir un enlace en un momento, lo van a hacer tanto acá en el Meet, ahí se los pasó la profe Patricia, lo van a hacer en YouTube también. Seguramente las profes ya lo están subiendo al enlace. Van a entrar al Paddle, ahora ya le cedo la palabra a las profes. Nos va a servir de repositorio con respecto a la asistencia. Recuerden, para los que se sumaron en el transcurso de la clase, una de las primeras consultas del día de hoy fue el tema de la asistencia. La asistencia se toma mediante varios métodos cuando estamos en los encuentros sincrónicos. Les decía los otros días en el grupo, bueno, espero que hoy haya estado mejor el tema del audio y demás, bueno, salvo sí cuando se me cortó que se me apagó el micrófono, hice el cambio, pero estamos
con la idea de que, bueno, podamos superarnos, ¿no? Clase a clase, pero también que sea participativo. Y para que sea participativo teníamos que tener esta instancia en el Meet como en YouTube. Y para hacer eso tengo que estar en 3 plataformas al mismo tiempo. Por lo tanto, a mí me resulta muy difícil, si no fuera con la colaboración de las profes, tanto Rita, Joana, Cintia, Alicia, Patricia, que están presentes, Andrea. Es muy, espero no olvidarme de ninguna, por favor, si me olvidé de alguna, no se me ofendan, chicas. La ayuda de ellas es importante para poder estar presente con lo que ustedes transmiten por medio de los chats, porque no tengo la posibilidad de leerlos directamente. Sí lo hago después que finaliza la clase. Cuando tomamos la asistencia, se lo hace también por medio de los chats. Queda todo registrado y tenemos después la transcripción que nos otorga, en este caso, el Meet y YouTube. Así que no se preocupen, tanto los que están en el Meet como los que están en YouTube, todos quedan con la asistencia registrada. Te cedo la palabra, no sé si Alicia, Rita, Pato, ¿me explicar? Bueno, les explicamos esta pequeña actividad, pero que viene de la mano con lo que se viene hablando, y les proponíamos a los profes que en un muro de esta aplicación del Padlet, ¿sí? Dejen alguna idea que pueda ser implementada, ¿sí? En el aula. Ya, bueno, usted viene hablando un poquito sobre lo que son las metodologías activas. Entonces, de esa manera, dejar plasmado en este muro para que todos después lo puedan visualizar. Esto va a ser subido a la plataforma, para que también aporte, si en el trabajo final se pide algún ejemplo, entonces también los profes lo puedan consultar. Bien. Y bueno, y eso es un poco para redondear la clase del día de hoy. Perfecto. ¿Van a esperar, chicas, de que hagan los aportes los profes para leer algunos de ellos, ustedes? ¿Les parece? ¿O quieren que los profes vayan haciendo los aportes? Le damos unos minutitos, son y 46, ¿les parece? Hasta las 50, 55. Sí, profe, que ¿Y tengan hacemos tiempo. el cierre? Bien. Perfecto. ¿Alguien más, aprovechando estos minutos, quieren compartir alguna vivencia para sacarle las dudas con respecto a lo que es el cursado, plataforma, usuarios, concurso, taller y todo lo demás? Cuando finalice la clase, se pueden quedar y vamos sacando las dudas de lo que haga falta. Si ustedes van visualizando el Padlet, yo no lo voy a abrir porque ya estamos en los minutos finales de la recta. No vaya a ser que abro. Ahí pregunta Mariela, ¿qué tienen que hacer en el Padlet? ¿Qué deberían subir? ¿Se podría repetir, Alicia? Quizás se les cortó un poquito la comunicación. Sí, que puedan compartir alguna idea, ¿sí? Para trabajar en el aula, así como usted propuso el tema de la huerta, alguna idea que puedan compartir cada docente que pueda ser implementada y viable, ¿no? Usted hablaba de esto, de la viabilidad. Sí, sí. No pensar las metodologías activas como un gran proyecto, algo que tiene que ser espectacular con todos los bombos y platillos. Por ahí una actividad pequeña en el curso, en el aula, ya es significativa, ya sale de lo tradicional, inclusive hasta el mismo simulacro que hablábamos momentos atrás para hacerlo practicar a los estudiantes antes de salir, ¿no?, a esa supuesta campaña de dengue, de prevención del dengue. Hasta eso ya es, ese simulacro ya es una actividad que tiene que ver con las metodologías activas, porque tienen que ver con el desarrollo de alguna capacidad, de alguna competencia. Sí, Rita. Profe, para los que están siguiendo la clase por YouTube, les envié el link, ¿sí?, del Padlet.
Están en el chat, por favor, por ahí deben buscarlo. Muy bien. Si por ahí ya hay algunas... Sí, profe, acá dice la profe Mercedes, trabajar con adolescentes, la temática, violencia de género, ESI mediante teatro de sombras. Muy bueno, muy bueno. Piden, alcancé a leer uno de los chats de acá del Meet, que vuelvan a pasar el enlace acá al Meet, por favor, porque entre que salió y entró nuevamente, pues se cortó internet, perdió el enlace. Rocío nos dice, el aprendizaje cooperativo, organizar a los alumnos en grupos para que cada uno de ellos desarrollen actividades, como por ejemplo un pequeño libro de adivinanzas de su propia autoría. Perfecto. Y eso le va a ayudar en las competencias orales y comunicativas, principalmente. Muy buena idea. También dicen, por ejemplo, la profe Mariela, entrevista de los alumnos a escritores locales. Buenísima, buenísima. Eso le permite también no solamente desarrollar lo asertivo de lo que es la comunicación, sino también, bueno, decíamos la oralidad, pero la toma de decisiones, ¿no? Porque una entrevista es un ida y vuelta, más allá de que haya algunas preguntas elaboradas con anticipación, el entrevistado puede cambiar esa dinámica haciendo una repregunta o dando una respuesta que no era la esperada. Por lo tanto, los estudiantes desarrollan la capacidad de una conversación un poco más fluida y de tomar decisiones a la hora de poder entrevistar a alguien. Muy bueno. También dicen mediante juegos educativos y también proponer clases que se puedan hacer debates, discusiones. Muy bueno, los debates. Qué bueno escuchar y dar el espacio de apertura a otro, escuchar y respetar lo que otro dice, más allá de que no estemos de acuerdo, ¿no? Porque podemos estar en total desacuerdo con lo que comparte algún compañero. Muchas veces esos son los puntos de inflexión en los conflictos, ¿no? Dentro de un aula, el no compartir las mismas ideas, pero es bueno las instancias de debate porque permite una escucha respetuosa. Y ahí el docente es el mediador de ese debate, ¿no? Es el que puede permitir poner reglas claras de respeto, sin faltar el respeto, cuando hable tu compañero no hables por encima, escucharlo, podés no estar de acuerdo, pero él tiene derecho también a expresar lo que piensa y lo que siente. muy buenas ideas. Sí, Ojo aquí que los siguen. debates, perdón, te interrumpí, profe, los debates no necesariamente son para secundaria, ¿no? Recuerden que mientras más desarrollemos capacidades de oralidad y de defensa de posiciones desde el nivel primario, es más fácil para los estudiantes poder llegar a instancias superiores con mayor desarrollo. Sí. Ahí se me fue. Dice trabajar los roles, cambio de roles también. Cambio de roles. ¿Se les ocurrió en algún momento darle la palabra a un estudiante? Pero ojo, no es para enojones, ¿no? No es para docentes enojones. Darle la palabra a los estudiantes en un cambio de roles que tengan la mirada con respecto a nuestra función docente, a cómo nos ven ellos y se pongan en el papel, hablando a modo de ejemplo mío, en el papel de la profe Mirta, cómo actúo y cómo me dirijo a mis estudiantes, darle el rol a alguno de ellos que nos puede imitar, y les digo que nos sacan la ficha muy fácilmente y nos pueden dar tanto
certeza como algunos fortalezas, digamos, para no decir errores, fortalezas y debilidades que nosotros podemos tener como docentes, ¿no? Está bueno ese cambio de roles, a veces entre ellos, pero también a veces que nos representen a nosotros. Pero, como les digo, no es para enojones, porque por ahí un profe que no le simpatice la crítica por medio de sus estudiantes, no sé si estará predispuesto a poderlos, ¿sí? A poderlos escuchar, ¿no? Cuando nos imitan. Marcos, ¿sí? ¿Cómo le va, profesora? Sí, una actividad ¿Qué tal? que ¿Cómo yo estás? realicé, yo realicé se llama Carta Anónima. Era en los días que el tema del bullying, de la violencia, decidí que los chicos hagan unas cartas y dibujaran, respondiendo unas ciertas preguntas, qué sienten, por qué creen que se realiza, o si tú fueras el que realiza bullying, ¿por qué lo harías? Entonces los chicos realizaron varias cartas, ¿no? Después yo no las leí, puse una alumna, o varios alumnos ahí al frente, que pongan a leer cada una de las cartas que iban sacando del buzón. Entonces de esa forma pudimos darnos cuenta de muchas causas y el por qué se realiza y lo que sienten. De esa forma, para poder concientizarlo, el tema del bullying y de la violencia. Claro, qué Eso fue buena una actividad. idea, Marcos, qué buena idea, porque es como lo que les decía recién, ¿no? De ver la mirada del estudiante con respecto a nuestro rol docente, pero bueno, ver la mirada del estudiante de manera anónima con respecto a cómo es tratado o a cómo trata él a sus compañeros. Sí, esa Está fue una bueno porque forma es de una manera compartir. de conocer. Vieron que ayer o antes de ayer salió el caso de Buenos Aires, creo que es, de los chicos cómo planificaban un ataque a los compañeros, ¿no? Eso se ve mucho en Estados Unidos, el ataque con armas en las instituciones, las matanzas, pero ahora es como que, bueno, hace ruido en la Argentina, ¿no? Hay varios casos y casi todos tuvieron que ver o fueron atravesados de alguna forma por el bullying. Y también me llamó mucho la atención que dieron ayer una cifra, pero me llamó mucho la atención de que no se estén tomando medidas y que los casos de suicidios son 102 en el año 2024. 102 casos de suicidio entre primaria y secundaria relacionados con tema de bullying en Argentina. Eso es muy alarmante, es preocupante y yo creo que nos atraviesa a todos. Todos somos responsables de esa mirada observadora, ¿no? Es algo que se los dejo ahí latente. No sé si tenés algo más para compartir, Alicia, de los que van compartiendo los profes. Bueno, muchos van compartiendo y por ahí se sale de la pantalla, pero dice, por ejemplo, la profe Marcia mejora los vínculos entre estudiantes a través de los juegos y trabajos colaborativos. ¿Qué más? Dice, por ejemplo, pensar para ser usado con el contenido de la materia historia, en grupos construir el concepto de historia a partir de pistas. Ahí la profe Fabiana. Bien. Otras dos profes coincidían en hacer simulaciones, por ejemplo, de lo que serían el voto. Bien. Lluvia de ideas anónimas. El trabajo de aula invertida, donde el estudiante sea el protagonista del aprendizaje. Miren, fíjense en cómo podemos adaptar. Hablábamos hace un momento que ninguna metodología es 100% pura, o no necesariamente la tengo que implementar 100% pura tal cual es la metodología. Hablar de un cambio de roles, ¿no? De interpretación y un aula invertida, fíjense en una idea, a lo mejor a algunos les puede interesar,
¿qué pasaría si el estudiante da la clase como la doy yo como docente? Un aula invertida en donde el rol del estudiante sea una imitación de mi clase como docente. ¿Se animan a esa prueba? Designo, no sé, varios grupos de trabajo y cada uno de ellos va a decidir quién va a ser el imitador de mi persona como docente. Y ahí van a recibir ustedes una retroalimentación de su grupo clase, cómo son sus clases, ¿no? No va a ser cosa que los chicos entran y dan una clase de esas tradicionales para dormirse. Eso nos sirve, pero no es para docentes enojones, ¿no? No es para docentes enojones. Hay que saber recibir esa mirada del estudiante. A muchos le va a causar gracia y a otros no sé si le va a causar tantas gracias, ¿no? Bueno, vamos, nobleza obliga, estamos llegando a las 12, no era la idea tenerlos a todos retenidos acá como prisioneros. Les voy a pedir, como hacemos en todas las clases, abramos por favor un ratito las camaritas. Recuerden, si esta carita salió al aire, 2 horas transmitiendo, ustedes pueden abrir un ratito sus cámaras, las profes van a sacar, sí Brenda, las profes van a ir sacando las capturas. No sé, mi cámara no me permite entrar, me dice que permite que meta accede y yo accedo y me manda configuración y a no sé. Claro, quizás algún permiso que no lo tenés activado. No hay problema, Sobre los que lo todo por la puedan hacer, asistencia. Sí, que lo sobre puedan todo por la hacer, lo hacen. asistencia, profe. Gracias, Sí, profe. no hay problema. O sea, los que se durmieron vayan despertándose porque ya está finalizando. No, no es necesario, Fabricio, no es que sí o sí lo tienen que hacer. La idea es que podamos tomar, cuando tomamos las capturas de los que estuvieron presentes, que no sean solamente las fotos de sus correos, sino que sean ustedes vivos y en directo del otro lado. Profe, ya tomaron Joana, Cintia, que por ahí están también. Profe, mi cámara no me deja. Me sale anulado. ¿Fueron tomando las capturas? ¿Sí, no? Sí, Rita me avisa que sí. Del chat y de YouTube, muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo y en directo. Sí, muchas gracias a todos. Voy a dejar ya de grabar. Muchas gracias. Gracias por las devoluciones. Espero que le haya sido enriquecedora la clase, esa es la idea. Los que necesitan hacer consulta con respecto, muchas gracias igualmente, que tengan un lindo fin de semana. Los que necesiten hacer consulta con respecto a los trabajos o a la plataforma, dejamos de grabar y ya abrimos un espacio de intercambio, no se preocupen. Sino que no quiero cerrar la grabación porque en esta parte también en la que ustedes se van despidiendo, nos queda el registro de la asistencia y demás. Así que lo vamos a dejar por ahí un momentito más. Bueno, Caterina, si querés consultarnos. Muchas gracias a todos, gracias por las devoluciones. Caterina Lorenzo, no sé si tenés levantada la mano para hacer una consulta. María Esther. Buenos días, profe. Sí, ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días. Disculpe, ¿no? Es la primera vez que hago un curso porque todavía no me recibí, me recibo este año si Dios quiere y a veces como que me pierdo un poco. Los temas de los trabajos prácticos de los foros, esos también lo tenía